Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden bien. Bueno, acá les traigo la clase de estudios del lenguaje, trastornos. Hace rato que no bajaba clase de materia, pero estuve pasando algunos materiales, resúmenes, etcétera, como para que los tengan a su disposición. Estuve también orientándolos un poco en el tema del parcial, por el grupo de WhatsApp, así que bueno, estuve con respecto a esta materia con estas cuestiones. En este momento estoy grabando desde otra plataforma porque Zoom no sé, no me anda, no sé qué le pasó. Así que bueno, la verdad que esta clase es bastante corta, se podría decir, a comparación de las otras, porque voy a abordar este tema que fue, creo que el último que vieron eh, en la última clase, ¿sí? Igualmente, si necesitan orientación en otros temas, incluso en temas que no haya dado clases, como ontogenia, por ejemplo, que es un tema complejo quizás para algunos, me pueden decir y bueno, yo les doy una mano y hago una clase de eso. Pasa que bueno, me parecía mejor empezar ahora a hacer las clases así. Voy a tratar de no atrasarme tanto. Y tomé este tema, también creo que vieron discapacidad intelectual y vieron TEA, por lo que estuve viendo, pero bueno, este tema como que dentro de todo TEA y discapacidad intelectual lo ven en otras materias, entonces quizás tienen una mayor ampliación, entonces pueden comprenderlo mejor, incluso desde otros enfoques o interpretaciones de otros docentes. Entonces por eso tomé quizás más este tema. Pero no es muy largo, la verdad. Así que si me quieren pedir algún otro tema, me lo pueden pedir y yo preparo la clase para la semana que viene. Igualmente tengo los resúmenes hechos de todos los textos hasta ahora, así que este, bueno, me los pueden pedir por privado o mismo se los paso por el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a ver. Hay algunas cuestiones que creo que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de eh, esta comunicación, digamos, alternativa, ¿no? Algunos les dicen como alternativa o también lo van a encontrar abreviado como CAA o si no lo van a encontrar abreviado como SAC, pero es lo mismo, hace referencia a lo mismo. Ustedes tienen dos textos con respecto a esto, yo hice como una recopilación, esto solamente es orientativo, van a ver que en algunas filminas incluso puse una palabra nada más, pero es como para orientarme en, en lo que, en la exposición, ¿sí? Bueno, en primera instancia, el término de comunicación alternativa hace referencia a todos aquellos recursos que empleamos para reemplazar al habla cuando está ausente o no es comprensible. Para una persona que carece de la habilidad de comunicarse mediante el habla, la escritura, los signos manuales o los signos gráficos son sistemas alternativos de comunicación. ¿Sí? A grandes rasgos, digamos, a lo que hace quizás más allá de lo que dice, ¿no?, el texto, eh, que quizás se los hayan remarcado las profesoras, es que fíjense la importancia que tiene el lenguaje, ¿no? Recuerden que el lenguaje es un organizador incluso del pensamiento, ¿no? Entonces, fíjense con aquellos chicos, ustedes vieron TEA y discapacidad intelectual. Los chicos con TEA, por ejemplo, que tienen dificultades en el lenguaje, eh, piensen que tienen dificultades en cierta manera en la organización de su pensamiento, ¿no? Por esta misma cuestión que estábamos hablando. Recuerden los componentes, ¿no?, de lo que era el lenguaje, ¿no? Recuerden también que, bueno, si no se hace muy largo quizás hable algo de necesidades educativas especiales
en donde se toca específicamente cada uno de los aspectos del lenguaje en los cuales se va a enfocar, ¿sí? Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta es la función comunicativa, ¿sí? Incluso cuando hablamos de comunicación, ¿no? O de lenguaje, o sea, recuerden que el lenguaje, perdón, la comunicación está dentro de lo que se podría entender como lenguaje, ¿no? Eh, que no solamente necesitamos toda la parte motora, sino también todo lo que es una parte comprensiva, ¿no? La parte expresiva sabemos que está localizada en una parte del cerebro y la parte comprensiva en otro, pero que interactúa, ¿no? Estas dos áreas. Y con respecto a la comunicación alternativa y aumentativa, hace referencia a esto, que en realidad es como un dispositivo, digamos, eh, un dispositivo o una herramienta externa, ¿no? Porque en realidad es un apoyo externo que se le da a un niño que tiene dificultades en la adquisición del lenguaje o en su desarrollo o desempeño, y es como un dispositivo externo, como una muleta, se podría decir, ¿no? Que le sirve para ir desarrollándolo, ¿no? Ahora vamos a ir viendo ciertas características que tiene este sistema. Después, más adelante, van a ver, este es el texto de Vega, eh, y bueno, y más adelante van a ver que hay una revisión documental donde hacen un recorrido por diferentes autores, ¿no? Hay algunas cuestiones que marqué que me parecían bastante importantes. Por ejemplo, hay una definición que es de Warwick del 2002 que dice, pretende que todas las personas asuman un rol activo en el proceso de participación social, de modo que la responsabilidad de hacer valer la comunicación alternativa como un derecho sea un proceso cooperativo. Esto me pareció bastante interesante desde el punto de vista de de cuando dice participación social, ¿no? Es decir, ¿a qué hace referencia cuando estos autores hablan de participación social con respecto a bueno, lo habría como CAA y en otros como SAC, pero bueno, vamos a decir SAC porque me parece que es lo que más van a escuchar quizás. ¿Por qué es importante? Porque cuando se habla de participación social hace referencia a que todos tenemos que participar o poner nuestro granito de arena, se podría decir, para que ese niño pueda desarrollar el lenguaje de manera adecuada. Es decir, está hablando de la inclusión y si lo pueden relacionar un poco con las necesidades educativas especiales, ¿no? Es decir, que no es que solamente la familia o los terapeutas de ese niño van a aportar para que pueda desarrollar el lenguaje, eh, sino que también desde las terapias, incluso hacia la familia, del terapeuta hacia las familias y hacia la escuela, se le van a dar herramientas para que todos puedan ayudar de alguna manera a través de estas orientaciones que se va a dar, pueda poder ayudar a que ese niño pueda desarrollar su lenguaje, ¿no? Eh, este es el objetivo, por eso se habla de participación social. Después dice, en la anterior premisa versa la necesidad imperiosa de contar con la comunicación para poder acceder activamente a la interacción social. ¿Sí? En realidad, dice que esto hace referencia específicamente a como una definición, se podría decir, de lo que es la comunicación, eh, como muy determinista se podría decir de alguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad el hecho de que se reduzca, digamos, a la comunicación a simplemente una interacción, me parece que estaríamos cayendo en un error, ¿sí?
Entonces, vamos a ampliar un poco más el tema de lo que es la comunicación en sí. Si bien ya lo vimos específicamente en las primeras clases, estaría bueno que vuelvan a esas porque me parece que les va a cerrar más el tema con esto. Y después, Tamarit, creo que se llama el autor, dice que, me parece súper interesante, que dice que en la misma línea de pensamiento expone, la comunicación es mucho más que técnica, eso es a lo que me refería con ampliar, que no solamente lo reduzcamos a una interacción, sino que habla de una relación con el otro, ¿no? Como una necesidad de que haya un otro para poder, o sea, si yo no tengo un otro a quien comunicarle algo, no tengo la necesidad. Entonces, a lo que apunta quizás todas estas definiciones, porque en general todas van a ir como circulando en lo mismo, ¿no? El tema de la interacción social, este, de la interacción social, de la comunicación, de la participación social, de la necesidad del otro, ¿no? Bueno, y todas estas cuestiones en realidad eh, se hacen necesarias para poder llegar a una definición de comunicación bien completa, se podría decir, ¿no? Fíjense que si nosotros no tenemos a un otro a quien comunicarle algo, como les dije, no tendríamos esa necesidad. Entonces se parte, cuando uno se hace una intervención hacia un chico que quizás no posee el lenguaje, eh, nosotros lo que tenemos quizás que ver en ese chico, dependiendo de la edad que tenga, si tuvo una intención comunicativa, por ejemplo, hay chicos que, por ejemplo, no hablan, pero señalan, tienen como una, o mismo a veces los padres se manejan a través de tarjetas, ¿no? Cuando el chico quiere algo, va, agarra la tarjeta que tiene el inodoro y de esa manera se comunica con los padres. Em, bueno, y estas cuestiones, ¿no? Em, pero bueno, entonces, cuando hablo de la necesidad, ¿no? Es que cuando tenemos un chico que no habla, que no desarrolla el lenguaje, entonces nosotros como terapeutas tenemos que crear esa necesidad, ¿sí? Crear la necesidad, es decir, si él no tiene la necesidad porque está cómodo con las tarjetas, bueno, va a haber que encontrar alguna manera para que él tenga la necesidad de comunicarse de manera verbal, que sí o sí lo tenga que decir, ¿sí? Esta es la idea principal quizás de este tipo de dispositivos, ¿sí? Em, bueno, después tenemos que la comunicación alternativa hay como participación inclusiva, ¿no? Bueno, esto es un poco después, sigue repitiendo un poco, pero bueno, voy a ir leyendo. Después dice, la inclusión supone una participación de todas las personas en igualdad de oportunidades y dentro de un contexto abierto a realizar los ajustes que sean necesarios para asegurar la eliminación de barreras excluyentes. La inclusión no es una estrategia para ayudar a las personas para que calcen dentro del sistema y estructuras existentes. Es transformar esos sistemas y estructuras para que sean mejores para todos. El tema de la inclusión, la verdad que es un tema bastante interesante y debatible, ¿no? Porque, a ver, nosotros sabemos que la ley de educación especial, incluso de inclusión, eh, digamos, surge y, digamos, por una necesidad en la cual los chicos, ¿no? Los chicos con algún tipo de discapacidad, eh, digamos, dándole la oportunidad para que puedan estar en una escuela común, entre comillas, ¿no? Yo creo que por esto surge el tema de la inclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos chicos a veces pasa, ojo, que hay muchos padres que incluso la escuela especial la ven como
el monstruo, como el fantasma, ¿no? Como algo como el falo, podría decir, ¿no? Como lo que está ahí circulando, que a lo cual le tiene mucho miedo, ¿no? Esto en cierta manera es bastante dificultoso, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, la inclusión, como les decía, se lo relacioné quizás más con la ley porque surge la ley, ¿no? En un contexto social en el cual, y profesional también, que no está preparado para albergar, digamos, y a chicos con discapacidad, ¿sí? Yo creo que hay muchas cuestiones debatibles con respecto a este tema, por el hecho de que es como cuando se habla del tema del aborto, ¿no? Se habla mucho de si estamos preparados como sociedad, si no, yo creo que como sociedad sí estamos preparados. ¿Qué pasa con el problema central, que creo que por eso es que no se aprueba, es que hay bueno, sobre todo actualmente, ¿no? Pero hay una gran, digamos, desconocimiento en general de social, de lo que sería el aborto, por ejemplo, y también hay una cuestión de recursos y también de hecho de la formación profesional, ¿no? Hay desconocimiento en este sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué se los relacioné? Se preguntarán con la ley de inclusión, porque en realidad, supongamos que hoy, no sé qué fecha es, hoy 23 de mayo se aprueba la ley de la... ¿Qué pasaría? Tendríamos profesionales, llegarían las personas para practicarse el aborto a los hospitales y no, y quizás hay profesionales que no sepan cómo hacerlo específicamente porque no están especializados en eso, ¿sí? Bueno, yo creo que con la inclusión pasó lo mismo, ¿no? Se venía hablando, surgió de un día para otro y nos encontramos con docentes que no saben qué hacer, ¿no? No tienen capacitaciones, no se quieren capacitar, hay algunos que sí, otros que no. No se integran realmente a la problemática, no les interesa, ven a esos chicos como niños con- que les traen problemas a ellos, ¿sí? Así como hay docentes excelentes, no meto todos en la misma bolsa, pero digo, esta es la problemática que se encuentra. Entonces, cuando en este texto particular habla de inclusión, a mí me lleva a pensar a esto, ¿no? En realidad, a que en realidad la inclusión no es simplemente tener en una escuela, en un aula, a dos chicos con TEA o uno con síndrome de Down y el otro con discapacidad intelectual o lo que sea, o dos chicos en general con discapacidad o tres. Eso no es inclusión. Inclusión es que nosotros nos adaptemos, nosotros sin dificultades se podría decir, que nosotros nos adaptemos a las dificultades o a las posibilidades que tiene cada chico. No estamos hablando de chicos, yo no veo chicos con discapacidad, yo veo chicos que aprenden de manera diferente. Y creo que esta es la mirada que se le tiene que dar, le tiene que dar un docente a esos alumnos. Por ejemplo, también pasa cuando se integraron los acompañantes, ¿no? Me ha pasado como acompañante incluso que que, por ejemplo, dejaban, la docente se lavaba las manos de cierta manera y no. En realidad el acompañante es un dispositivo, así como el SAC es un dispositivo, bueno, el acompañante también es un dispositivo que pone en práctica, se podría decir, este SAC, ¿no? También se podría decir. Bueno, después, bueno, cuando habla de la legislación, ¿no? De la Organización de Naciones Unidas, donde habla específicamente de la inclusión, dice promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información. Eh, y dice, en este sentido, el compromiso asume que
Las personas que utilizan este dispositivo deberán contar con un acceso oportuno a la información, ajustándola cuando sea necesario para su interpretación. Claro, lo que dice en realidad, que esto lo que seguramente lo vieron más profundamente en las necesidades educativas especiales, creo que este tema termina, creo que es complementario a las necesidades educativas especiales, ¿no? En donde se ve específicamente esta cuestión, ¿no? Del ajuste, ¿no? De las adaptaciones a las tareas. En realidad, cuando se habla de adaptaciones, se lo adapta a lo que la capacidad o lo que ese chico puede hacer, ¿sí? Pero no quiere decir que se arma un currículum paralelo, ¿sí? Eso, si, bueno, si tengo tiempo en este, voy a ir y voy a irme echando algo. Porque fíjense la importancia que tiene entender lo que son las necesidades educativas especiales, ¿no? En base a esas necesidades especiales es que yo voy a basar mis intervenciones, ¿sí? Bueno, em, bueno, se ha mencionado antes que la comunicación alternativa y aumentativa permite a las personas que no se comunican a través del habla enviar y recibir mensajes de forma exitosa. Al respecto, Pérez explica que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar y o compensar las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad. Fíjense que en realidad se habla, cuando se habla de alternativo, ahora lo vamos a ver, creo que en el otro texto especifica bien cuando se habla de alternativo y cuando se habla de aumentativo, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de SAC hace referencia a esto, ¿no? Y que es más allá del lenguaje, ¿no? No está hablando de lenguaje específicamente, sino que, por ejemplo, a través de un dibujo se puede comunicar. Ustedes fíjense lo que yo les decía de los chicos, por ejemplo, con TEA, que se llaman más por imágenes, se entienden más a través de imágenes. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Con el SAC, por ejemplo, podría ser una intervención posible, ¿no? Después, en otro texto, que, esperen que lo tenía a mano como para, bueno, se ve que no lo tenía tan a mano, acá está. Bueno, que es el texto Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación para el Tratamiento de Niños con Trastorno del Espectro Autista. No, este no era tampoco, ¿o sí? No. Yo les quería comentar que quizás yo voy a tomar algunas cuestiones nada más de este texto, pero estaría bueno que me digan si quieren que haga una clase específicamente de esto, si no se comprende bien, porque es un texto bastante extenso, digamos, y está bastante interesante. Tiene varias cosas que yo no voy a decir en esta clase, pero me gustaría abordarlo más específicamente en otro. Pero bueno. Bueno, acá tenemos, dice que el SAC son aumentativos de la comunicación por cuanto permiten a través de diferentes recursos como fotografías, dibujos, etcétera, potenciar la comunicación en el niño y a su vez son alternativos. Acá es lo que yo les decía, donde, bueno, en este texto lo especifica. Cuando hablamos entonces, volvamos como para... em, entonces decimos que los SAC son aumentativos de la comunicación porque permiten a través de diferentes recursos, como les decía hoy con los chicos con TEA, por ejemplo, a través de los dibujos, potenciar la comunicación en el niño, ¿no? De a poco, por eso es aumentativo, ¿sí? Porque se utiliza el dispositivo de los dibujos como manera comunicativa, pero
de a poco, posteriormente, se va a ir retirando esto para crearle la necesidad a este chico de hablar de manera verbal, ¿sí? Eh, bueno, y a su vez son alternativos, dado que en ciertas situaciones se encuentran compensando las dificultades en la comunicación oral. Esto no implica que reemplace la palabra hablada, por lo contrario, actúa como medio de potenciación del lenguaje oral. En realidad, lo que está diciendo, o sea, que eh, eh, es como una, se podría decir, es como una diada, ¿no? Si lo queremos poner de alguna manera, ¿no? Es decir, yo te doy esta herramienta para que vos te puedas comunicar porque en este momento tenés dificultades para decir algunas palabras, pero tenés que seguir trabajando tu dificultad en el lenguaje para que el día de mañana puedas hablar de manera adecuada y puedas expresar realmente lo que tus sensaciones, deseos, etcétera, ¿no? Que es el objetivo, básicamente. Bueno, a esto es a lo que hace referencia al SAC. Le damos una herramienta momentáneamente y después se la vamos retirando a medida que va superando las dificultades en el lenguaje. A esto se refiere con alternativo y aumentativo, ¿sí? Por eso yo creo que es más que nada complementario, más que o es una o es la otra, ¿sí? Bueno, a veces igualmente puede pasar que hay chicos que, por ejemplo, hablan, pero les cuesta expresar sus emociones. Entonces, toman diferentes tarjetas, por ejemplo, la de las emociones, en donde el niño puede identificar qué es lo que siente en ese momento, ¿no? Yo tenía un paciente que era que tenía dificultades en la expresión de las emociones. Pero sinceramente él se comunicaba bien de manera verbal, pero a la hora de expresar un sentimiento le costaba mucho, ¿sí? Pero yo me daba cuenta por la actitud que tenía, porque, por ejemplo, en los recreos estaba muy exaltado, o pellizcaba, mordía, etcétera. Entonces a mí me daba a entender de que ahí había algún tipo de enojo por alguna circunstancia, la cual yo le preguntaba y él no sabía qué contestarme. Entonces, a partir de este dispositivo, digamos, alternativo, ¿no? Como un medio alternativo, lo que hice fue darle tarjetas de emociones. Entonces le dije, cuando te sientas enojado, me das esta tarjeta, la del enojo. Y cuando te sientas triste, me das esta, y así. Entonces, de esa manera, él pudo desarrollar esta capacidad para poder expresar lo que le pasaba. ¿Sí? Pero su problema no era el lenguaje, tenía dificultades en el lenguaje, sí, pero en realidad se integró, digamos, este tipo de comunicación por la dificultad que tenía de expresar, digamos, sus sentimientos. Bueno, volvamos. Pero bueno, iba a colación a esto como para darles ejemplos y que se pueda comprender mejor. Después tenemos que las principales funciones del SAC, ¿no? Son las de pedir, elegir y anticipar, como lo es las agendas visuales, ¿no? Se tiende a que cada vez sean más las funciones comunicativas que manejan los niños, que puedan poco a poco solicitar información de personas, acciones, objetos, etc. Rechazar a personas, acciones u objetos, responder preguntas, describir, compartir información y experiencias, dar instrucciones, comentar, informar sobre eventos pasados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de como las funciones, ¿no? del SAC, yo puse las tres en realidad como manera orientativa en realidad. Em, pero la realidad es que la función esencial de este sistema eh, es que el niño pueda adquirir una herramienta con la cual se pueda comunicar, ¿sí? Pueda comunicar lo que le pasa, pueda pedir algo, eh, este, a través quizás de lo corporal, por ejemplo, puede elegir qué gusto de helado quiere, por ejemplo,
incluso nos sirve a nosotros para poder anticiparle, ¿no? Ciertas acciones. Por eso se utilizan las agendas visuales, ¿no? Las agendas visuales son aquellas que tienen toda la rutina del niño, todo lo que va a hacer en el día y le permite al niño poder organizarse. Yo les decía que los niños, por ejemplo, con TEA, tienen esta dificultad en cuanto a su organización, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no poseen el lenguaje. Entonces, por eso necesitan, aparte porque tienen una gran capacidad para poder comprender quizás más las imágenes, ¿no? Aprenden de mejor de esta manera, ¿no? Entonces, como no tienen un lenguaje que pueda organizar su pensamiento, le damos este dispositivo externo, que es un SAC, ¿no? Como la agenda visual, en donde se pueda, de manera externa, el niño pueda organizar su pensamiento y sus rutinas, ¿sí? Cuando digo organizar el pensamiento es como cuando nosotros nos levantamos y pensamos en lo que vamos a hacer en el día y empezamos a planificar lo que vamos a hacer. Esto es a lo que hace referencia, ¿sí? Eh, Bueno, la comunicación aumentativa y alternativa abarca desde la interdisciplina un extenso conjunto de elaboraciones teóricas, sistema de signos y estrategias de intervención que se dirigen a sustituir y o aumentar el habla. Lo mismo que habíamos hablado en el texto anterior. En este como que repite mucho también. La utilización de estos sistemas apunta a recuperar la intencionalidad, interpretación y transmisión como elementos esenciales del proceso comunicativo para lo cual se debe generar la necesidad comunicativa en el sujeto con limitaciones. Esto también es lo que les venía hablando sobre el tema de la inclusión, de crear la necesidad en el sujeto de comunicarse, ¿sí? Y de darle una herramienta de manera que el niño se dé cuenta de que el lenguaje, a través del lenguaje oral, se pueden comunicar ciertas ideas, ¿sí? O incluso determinados deseos, ¿no? Bien, después tenemos los tipos de SAC, ¿no? Que dice, aquellos que requieren de una ayuda externa, como fotos, dibujos, tableros, computadoras, y otros que se caracterizan por no requerir ayuda externa. Esos son como los dos tipos, ¿no? Aquellos que necesitan una asistencia externa, efectiva, ¿no? Como decíamos, también se puede utilizar el tema de las tecnologías, es una herramienta, digamos, que se puede utilizar para, es una herramienta, digamos, que se le puede dar, digamos, a la familia como para que ese niño se pueda comunicar mejor, ¿no? Bien. Y las que no requieren ayuda externa, como los gestos, señas, etcétera, ¿no? La elección entre uno u otro, como así también la variante dentro de ellos, dependerá de la evaluación efectuada al inicio del tratamiento. Muchas veces un niño requiere una modalidad para su comunicación comprensiva y otra modalidad para la expresión. ¿Sí? Lo que se refiere es que a veces el niño comprende perfectamente, pero la dificultad la tiene en la expresión. Entonces a veces va a necesitar el tipo de SAC que necesite, capaz que para la comunicación va a ser externa, pero para la expresión va a ser, no lo va a requerir, digamos, ¿no? Entonces hace referencia a esto, ¿no? Quizás más para la comunicación eh, se podrían utilizar más que nada estas, para la comprensión, este, se pueden utilizar las imágenes, ¿no? Como para que él pueda comprender mejor las consignas. Quizás la expresión es excelente, pero la dificultad que tiene es comprensiva, entonces se utilizan las imágenes para que acompañado con la verbalización pueda entenderse a un recurso más para que pueda comprender las consignas que le está dando un otro, no la otra persona. Y en el caso de que tenga dificultades de expresión, se va a puntualizar más que nada en el tema de los fonemas, de ser claros cuando uno habla,
por ejemplo, sucede mucho con los chicos con TEA que, por ejemplo, se utiliza un lenguaje muy infantilizado, ¿no? Y esto, en cierta manera, dificulta el desarrollo del lenguaje, porque incluso los chicos con TEA tienen mucha memoria, ¿sí? Recuerdan mucho cómo les decimos las cosas. Yo tengo a mi sobrino, por ejemplo, que tiene TEA, que él lo que hace cuando era chico, eh, recién empezaba a hablar y nosotros le decíamos, por ejemplo, decí naranja, naranja, le decíamos. Y él hasta hoy en día lo dice de esa manera, dice naranja. Cuando quiere una naranja no dice dame una naranja, dice dame una naranja. Fíjense la memoria que tienen, ¿no? Entonces es importante erradicar un poco con los chicos, sobre todo con los chicos con TEA, este lenguaje infantilizado, ¿no? De separárselos todo en sílabas, ¿no? De tratar de decírselo sí de manera pausada, quizás, como para que nos puedan seguir, pero no demasiado, ¿sí? No separado en sílabas, como generalmente uno lo hace, ¿no? Este, y, pero bueno, nada, esta aclaración quería hacer. Después, más adelante en este mismo texto tenemos diferentes elementos, ¿no? Sobre el SAC, ¿no? De elementos del SAC. Tenemos los sistemas de signos gráficos, que los sistemas de signos gráficos hace referencia, dice, a la abstracción y representación de aquello que queremos significar. Y esta relación conoce diferentes niveles de complejidad entre significado, objeto real y significante imagen. ¿Sí? Bueno, esto en realidad, el sistema de signos gráficos con los que podemos construir un SAC pueden clasificarse en, claro, pictogramas, imágenes, logografías o ideografías, palabras codificadas. Claro, es la relación, digamos, en lo que son los sistemas de signos gráficos, es la relación, como yo les decía, entre la imagen y lo que quiero decir, ¿no? Y lo que quiero comunicar. Si ustedes le van a dar a un niño con dificultades en el lenguaje, le van a dar tarjetas para que se pueda comunicar, la imagen de la tarjeta tiene que entrar en relación con lo que quiero comunicar, ¿sí? Por ejemplo, un inodoro. ¿No? Un inodoro es obvio que el chico quiere ir al baño, por ejemplo. Que la imagen sea obvia tanto para el niño, que es el que la va a utilizar eh, para, para comunicar una necesidad, como para el que la recibe para poder entender esa necesidad. ¿Sí? Porque recuerden que si bien la familia puede llegar a entender, eh, eh, puede llegar a entender quizás lo que el chico quiere, quizás el niño se envuelve en otros ámbitos que quizás los demás no lo comprendan. Entonces es importante esto y es lo que lleva a la frustración de los chicos también. Entonces es importante que haya una correspondencia, una relación entre el dibujo gráfico o los pictogramas. Los pictogramas saben que son estos ayudas, digamos, visuales de imágenes basadas en acciones. Ese es el pictograma, ¿sí? Son imágenes que representan acciones, ¿sí? Por eso son los más recomendados, digamos. Eh, Generalmente los pictogramas se utilizan mucho para las agendas visuales también. Bueno. Después tienen eh, el segundo, que son ayudas técnicas para la conformación del mensaje y emisión de actos de comunicación. Soporte de baja, media o alta tecnología. Bueno, esto es lo que yo les decía sobre sobre el tema de las tecnologías, ¿no? Este, de poder utilizar, digamos, medios tecnológicos para aumentar, digamos, la comunicación de este sujeto, por ejemplo. Y ahora les voy a hablar más que nada en adultos,
¿no? Por ejemplo, en los chicos, en los adultos, por ejemplo, que tienen problemas visuales o ya sean ciegos, ¿no? Em, Uno de los medios, digamos, para poder comunicarse eh, puede ser, ahora hoy en día tenemos el Google, por ejemplo, que tiene una función en la cual nosotros apretamos un botoncito y con ese botoncito lo que decimos lo va escribiendo en el celular. Lo tenemos en el WhatsApp, para el buscador, incluso para hacer un Word, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta comunicativa que se puede utilizar para, por ejemplo, alguien que se está insertando en la universidad, por ejemplo. Eh, entonces, me parece que es una tecnología que tiene que ver con esta técnica, ¿no? Que es importante utilizar. Después tenemos las técnicas de pictogramas, ¿no? Eh, ¿no? Que bueno, es un poco lo que les explicaba, que lo que representa son más que nada acciones específicamente, y las estrategias para el empleo de estas ayudas, símbolos y técnicas de manera efectivas para el desarrollo de las competencias comunicacionales del sujeto. ¿Sí? A lo que hace referencia a esto es que hay que desarrollar ciertas estrategias para que el sujeto pueda utilizar estas herramientas que se les da para poder comunicarse, ¿sí? Porque, ojo que es complicado también que un chico entienda, a veces, en algunos casos, cuando uno le está tratando de explicar para qué son las tarjetas, ¿sí? Así que, bueno, hace referencia un poco a esta cuestión. Eh, bueno, igualmente voy a seguir leyendo algunas cuestiones a pesar de que ya mi diapositiva ya terminó. Voy a ir haciendo referencia a algunas cuestiones que resalté. Eh, a la hora, perdón, no sé si me están escuchando, pero mi computadora anda bastante mal y se me fue la imagen. Y no sé si me están escuchando o no, pero bueno. Ay, Dios, Dios. Bueno, chicos, se me rompió la computadora. Espero que se me haya guardado la grabación por lo menos. Ay, no se lo puedo creer. Odio esta computadora. Bueno, oh, ya me había aparecido. Chicos, si conocen a alguien que me pueda arreglar la computadora, buenísimo. Ahí está. Bueno, no sé si seguía grabando, pero bueno, se me cortó un cachito ahí, porque no me funcaba la computadora. Bueno, les decía, a la hora de seleccionar el SAC adecuado para cada persona, será preciso realizar una valoración inicial que, si bien no es un planteamiento estructurado, sí resulta fundamental que se tengan en cuenta ciertos aspectos, como la edad del sujeto, su nivel comunicativo, es decir, cómo se comunica con el entorno y cómo hace para comunicarse con él, las dificultades del sujeto pero fundamentalmente sus fortalezas, las posibilidades del entorno en el que se desenvuelve cotidianamente. Bueno, a grandes rasgos, cuando se habla de SAC, tienen que tener en cuenta cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle una herramienta comunicativa como las imágenes a un nene de 4 años que dárselo a un nene que ya tiene 6 o 7 años, ¿sí? ¿Por qué les digo que no es lo mismo? Primero porque su nivel de desarrollo es diferente, ¿sí? Quizás el niño de 4 años está en una etapa de su desarrollo, tanto psíquico como madurativo, en el cual
tiene una posibilidad viable de que a través de esto pueda desarrollar el lenguaje. En cambio, un niño que ya tiene 7 u 8 años, cuando se le da alguna herramienta comunicativa, quizás su plasticidad y su capacidad sea un poco más lenta o su desempeño sea más lento que el chico que tiene 4 años. Entonces es importante el tema de tener en cuenta la edad, ¿sí? Su nivel comunicativo también es importante tenerlo en cuenta, decíamos, ¿por qué? Porque hay chicos, por ejemplo, que no hablan nada, absolutamente nada, que no dicen una o dos palabras nada más, o que intentan, pero esto es el punto que tienen que tener en cuenta, cuando se intentan comunicar, cuando intentan decir algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intención comunicativa está, ¿sí? Ellos se quieren comunicar. El tema es que no saben cómo. Hay algo que está fallando que no les permite que el mensaje llegue de la manera que ellos quizás lo planifican, ¿sí? O lo piensan. Entonces, esto es importante, ¿sí? Eh, y también tener en cuenta sus debilidades y fortalezas. Siempre cuando van a intervenir, siempre tienen que partir de sus fortalezas, ¿sí? Por ejemplo, el otro día me hablaba una colega y me decía que tenía un paciente que tenía TEA también, y que se intentaba comunicar, incluso el nene se enojaba cuando los demás no lo entendían, ¿sí? Entonces esto me lleva a pensar que quizás hay una dificultad en cuanto al motor, más que nada, ¿no? Para decir las palabras. Porque quizás en su cabeza está diciendo sí, pero lo dije bien, ¿sí? Pero cuando tiene que programar sale de otra manera el mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, les decía que el tema de las fortalezas y debilidades, por ejemplo, si el chico eh, hasta el momento se comunica a través de imágenes, bueno, utilicemos las imágenes para que entienda determinadas consignas, por ejemplo, en el ámbito de la escuela, ¿sí? Era lo que me preguntaba esta colega, ¿no? ¿Cómo podía hacer para que los docentes le puedan explicar más cuestiones a este niño, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía, utilicen las imágenes como medio para llegar a él, porque es el medio que él puede utilizar, ¿no? El más eficiente, se podría decir, ¿no? Bueno, el objetivo principal de la valoración inicial es decir si la persona con dificultades en la comunicación podrá beneficiarse con el uso del SAC. ¿Sí? Esta parte también es importante. En realidad nosotros sabemos que un primer paso, en realidad, antes de hacer cualquier cosa, es realizar una evaluación inicial, ¿no? Con respecto a las fortalezas, debilidades, las dificultades que tiene el sujeto, y a partir de eso voy a poder evaluar si va a ser beneficioso a mediano o largo plazo la implementación del SAC, ¿sí? Eh, bueno, durante el momento de evaluación inicial se debe dedicar el tiempo que sea necesario a observar las manifestaciones conductuales y comunicativas espontáneas de la persona a la cual se debe aplicar el SAC, estableciendo interacciones naturales. ¿Sí? En este sentido, bueno, cuando uno hace una evaluación inicial, lo más importante es hacer hablar a ese niño. Es lo más importante, que a partir del lenguaje, a partir de lo que él habla, de lo que dice, es que vamos a poder determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es la dificultad que tiene y cuál es la capacidad comunicativa que tiene, ¿sí? Solamente haciéndolo hablar o tratando de establecer una comunicación, ¿sí? Si es un chico que vemos que no habla, bueno, vamos a tratar de implementar una comunicación a través de dibujos, por ejemplo. Mira, yo te voy a dibujar lo que yo quiero de vos como un diálogo con mímica, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿no? En vez de utilizar las palabras, utilizamos dibujos, ¿sí? Eso es una manera, ¿no? Bueno, por supuesto de que de manera complementaria a esta entrevista inicial con este niño para determinar las dificultades, también se tiene que, de manera
como les dije, complementaria, es llevar a cabo una entrevista con la familia, porque la familia nos va a poder decir bien cuáles son las dificultades de este sujeto, ¿sí? Eh, Podemos decir que la elección del SAC adecuado se centra en diversos factores que tienen que ver con el sujeto al que va dirigido y con el grupo de sistema a seleccionar. Con relación a la persona debemos considerar factores cognitivos. A los factores cognitivos hace referencia al eh, quizás más de qué manera conoce ese sujeto, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que tienen mucha capacidad de memoria, de razonamiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Si presta atención cuando uno le está explicando algo, a esto hace referencia más que nada. Hay chicos, por ejemplo, que hoy les explicas algo y mañana se olvidan, entonces, bueno, esto hace referencia cuando habla de factor cognitivo. Sí, hay que tenerlo en cuenta, ya sea porque un chico le explicamos algo hoy y mañana se olvida, bueno, será una debilidad por el momento, ¿no? Pero hay que tenerla en cuenta para decir, bueno, no le vamos a hacer decir al niño, bueno, yo te doy esto solamente si mañana venís y te acordás de esto otro, ¿sí? Porque sabemos que y lo puede llevar a una frustración eso, ¿no? Entonces es peligroso ir por ahí. Ir más que nada por la fortaleza y ahí medio camuflado implementaría el tema de la memoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por el ejemplo que les di. Factores motores, el tema de la motricidad fina, gruesa, niveles de autonomía en el movimiento, aspectos fonoarticulatorios. Recuerden que los aspectos motores es uno de los componentes del lenguaje, ¿sí? Que es el tema del habla, todos los fonatorios, ¿sí? Es decir, que si nosotros vemos en una entrevista inicial, por ejemplo, a los padres, vemos que ellos manifiestan que sí tuvo dificultades en pasar de alimentación, el tema de la succión, y todo como, incluso también el desarrollo motor de motricidad fina, todo como un patrón, digamos, motor que se fue repitiendo a lo largo del desarrollo de ese niño, me puede llegar a inferir de que hay algo a nivel de praxias motoras que le puede estar dificultando el desarrollo del lenguaje. Factores perceptivos, visuales y auditivos. eh, es como les decía, por ejemplo, hay chicos que, por ejemplo, pueden llegar a tener alguna dificultad auditiva. Por ejemplo, creo que ustedes tenían el parcial de estudio del lenguaje, en donde Viñeta decía, los datos que tenía, los pocos datos que tenía, decía que el chico no comprendía, que a mí me resonaba eso, porque el tema es que después se le acercaba a alguien y el chico comprendía, ¿sí? O sea, se lo decían, le daban la consigna de lejos, después se acercaban, se lo repetían y lo entendía. Entonces a mí me llevaba a pensar eso, que quizás tenía una dificultad auditiva, ¿sí? Entonces tenemos que cuando estamos evaluando a un chico, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Porque quizás el chico no comprende porque no escucha bien, ¿sí? O porque no ve bien, no puede ver el pizarrón, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, tener en cuenta estos aspectos. Factores curriculares, aspectos relativos a la capacidad de aprendizaje, metodología que favorece su aprendizaje, motivación, sistema de refuerzos. Esto es lo que le decía sobre el premio castigo, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con la metodología de aprendizaje que tiene este sujeto. Nosotros sabemos que cada sujeto tiene su manera particular de aprender. Bueno, esto es lo que tenemos que determinar para poder utilizarlo, ¿no? Obviamente, como una fortaleza, diría yo. Y factores sociales, ambientales y emocionales, es decir, todo lo que es el entorno, digamos, habitual de ese niño, su cotidianidad, su familia, cómo se relaciona con su entorno, con sus padres, con su docente, ¿no? Con su terapeuta, etcétera. Eh, bueno, estas cuestiones. Bueno, y después tienen algunos factores propios del sistema, ¿no? Estos son como algunos, los factores anteriormente mencionados en realidad son factores propios del sujeto, digamos. Y después tienen factores que inciden propiamente sobre el sistema, sobre SAC,
¿sí? Bueno, que ahí tienen bastantes. Eh, y bueno, eso. Bueno, hasta acá llego. Quería hablar de necesidades educativas especiales, pero bueno, no, ya se me estoy llegando a la hora de grabación, así que nada, no los quiero cansar. Así que bueno, nada. Igualmente, si ustedes quieren, podemos hacer otra clase hablando de TEA y de discapacidad intelectual. Pero bueno, me lo tienen que decir porque yo la verdad que no sé si les hace falta o no para terminar de cerrar el tema o comprenderlo. Yo les fui tirando ciertas cosas de tema porque me parecieron que estaban piolas para poder terminar de entender el tema. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido todo y bueno, eh, después me van a ir diciendo seguramente qué temas quieren que vaya viendo o que vaya explicando, ¿sí? Como siempre les digo, muchas gracias por escucharme, por estar siempre presentes. Hay gente que está muy pendiente de mi página de Facebook, que es LIC, Psicopedagogía Alfonso, donde se pueden poner me gusta si quieren recibir notificaciones de lo que voy subiendo, o mismo que aparezca en sus historias, perdón, en su muro, no se dice muro, bueno, no estoy muy actualizada con el Facebook, perdón. Bueno, no importa, cuestión, pueden seguir por ese medio, o si no, tienen directamente mi canal de YouTube, donde bajo todos los videos. Es más, donde primero bajo es en el canal, porque a partir de ahí donde lo bajo, paso el link por la página de Facebook. Tengo los últimos resúmenes que hice de los temas que vieron la semana pasada, el lunes pasado, así que bueno, si no lo llevo a pasar por acá porque me olvidé o algo, seguramente me lo pueden pedir por mensaje privado. Bueno, les mando un beso gigante y espero que se esté tratando bien la cuarentena. Estaré esperando sus mensajes. Un beso.